Buenos días. Que el Señor les bendiga. Sabe que ya me hacía hoy cobrándole tarifa a Estuardo, porque yo ya me hacía viendo los anuncios solito, dando la ofrenda solito hoy, pero Dios tenía otros planes. Y dije, bueno, pues entonces me voy a ver el partido en pantalla macro, yo solito. Pero aquí están. Que el Señor les bendiga. Gracias por su compromiso, gracias por el deseo que el Señor ha puesto en su corazón. Gracias a Él por eso y gracias a ustedes por ser obedientes al llamado también del Señor. Y pues esta mañana tenemos un tema precioso que cubrir. Qué bueno que se vino, qué bueno que está aquí, porque vamos a ver algo sumamente extraordinario. Y sé que ya oramos, pero quiero que prepare su corazón esta mañana, porque la palabra que el Señor ha puesto para su iglesia es una palabra que no solo edifica el corazón, sino que es una palabra que nos llama a reflexionar acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesús y del papel que nosotros ahora tomamos en esta tierra como seguidores, como siervos, como creyentes de ese sacrificio que nuestro Señor Jesús dio por nosotros. Así que quiero que ahí donde está incline su rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Y Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Yo te pido en esta mañana, Padre, que tú le des a tus hijos, Señor, a los miembros de esta iglesia, a los invitados, a quienes nos acompañan esta mañana, a todo el equipo de líderes, a todos los que están en sonido, alabanza, a cada ministerio, Señor, que nos dé revelación esta mañana, Padre Celestial, que nos permita, Señor, no solo escuchar, sino entender, Señor, en nuestro corazón lo que tú has preparado para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor, por haber pagado el más alto precio, Señor, por nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bendición estar aquí esta mañana. Sabe que ayer tuve la oportunidad de acompañar a mi esposa al mercado. Fuimos a comprar carne. Y muchas veces yo reflexionaba cuando llegamos a la carnicería y veía al carnicero partiendo la carne, le pedimos todo el asunto y él empezó a afilar el cuchillo y yo veía cómo pues era muy hábil el carnicero para destazar la carne. Pero en ese momento a mí me pegó que a veces leemos la palabra y leemos acerca de cosas que las vemos como en un cuento de niños, en un cuento de historias nada más, porque no tenemos el trasfondo y el contexto a veces de cómo es en realidad que sucedió lo que estamos leyendo, porque no estuvimos ahí, no fuimos testigos oculares, no estuvimos en el momento en donde sucedieron todas estas historias en la Biblia. Pero cuando el carnicero partía la carne, yo pensaba en aquella palabra que dice que Él fue molido por nuestros pecados. Y es que es hasta que nosotros vivimos en carne propia o vemos algo que nos muestra acerca del favor y el amor de Dios que podemos entender. En el libro de Corintios, Pablo decía en 1 Corintios que vemos por espejo, oscuramente, pero cuando venimos a los pies de Cristo, nuestros ojos son abiertos a una realidad que no conocíamos, a algo que no entendíamos, que llegaba a nuestros oídos, pero en realidad no tenía mucho sentido.
Así que esta mañana le pido al Señor que le dé revelación, que pueda entender cuál es el verdadero mensaje y que su corazón sienta en realidad esta palabra. Porque vamos a hablar acerca de Dios entre los hombres. Y vamos a ver tres partes importantes acerca de esto. Así que sé que hemos hablado en esta congregación, hemos predicado incluso acerca de Adán y Eva, acerca del huerto del Edén. Tuvimos una preciosa serie hace algunos años que hablaba acerca de el jardín y lo que esto representaba y cómo todo era una sombra de lo que habría de venir. Así que vamos a ver la primera parte, que es acerca del plan, ese plan que desde el principio de los siglos nuestro Dios tenía preparado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen junto conmigo que a veces lo que nosotros queremos y nos empecinamos, a veces hacemos berrinches, ¿verdad? Porque queremos las cosas de cierta forma. Pero ¿cuántos creen que el Señor tiene algo mejor todavía preparado para nosotros? Amén. Hay algo más grande que el Señor tiene preparado. Y cuando vemos desde el principio, desde el Génesis, cómo el Señor empezó a preparar el plan perfecto, mire, no nos queda otra cosa más que maravillarnos de cómo el Señor tiene trazado cada uno de los pasos de nuestra vida. Cómo el Señor tiene preparadas cosas mejores que las que nosotros podemos imaginar. Así que vamos a ver rápidamente, vamos a echar un vistazo a la experiencia de Adán y Eva en el huerto de Edén, porque ahí estaba la voluntad perfecta de Dios. Y esa voluntad siempre ha sido que nosotros, los hijos suyos, tengamos una comunión, una cercanía con nuestro Padre Celestial. Ese era el diseño original de nuestro buen Dios. Cuando Él pone a Adán y a Eva en aquel huerto precioso, cuando Él crea cada cosa con sumo cuidado, con un detalle que sobrepasa nuestro entendimiento, cuando vemos la forma en la que están formados los cielos y la tierra, lo decía David en el libro de los Salmos, ¿verdad? Cuando veo el cielo, obra de tus manos, cuando vemos las maravillas que el Señor ha hecho, cuando vemos la naturaleza, los árboles, los animales, los seres vivos, cuando vemos toda esta perfección y el Señor la corona con la joya de la creación, que es el ser humano, tú y yo. Y Él pone a Adán y a Eva con aquel plan perfecto de tener una comunión, una cercanía. Y en el libro de Génesis dice que la presencia de Dios se paseaba sobre aquel lugar. Adán y Eva caminaban tranquilos en aquel lugar. Ellos podían no solo sentir, sino podían incluso hasta ver la presencia de Dios mismo y escuchar su voz. Podían ver todo lo que Él había creado. Así que el plan de Dios desde aquel momento era que todos nosotros, que todos los seres humanos tuviéramos eso. Pero ¿qué pasó? Y conocemos la historia. Sabemos que el hombre cae. Así que nuestra naturaleza es una naturaleza caída, alejada del plan perfecto de Dios. Pero esto es lo primero que quiero que veamos esta mañana, porque Dios pudo haber tomado en ese instante la decisión de erradicar por completo a la raza humana. A ver, en un instante, con el chasquido de los dedos,
haber terminado y deshecho todo lo que él había hecho. ¿Pudo haber tomado esa decisión Dios, sí o no? Claro que sí. Pero hablamos de un Dios misericordioso. Hablamos de un Dios que tiene un plan. Hablamos de un Dios que en su infinita sabiduría sabe lo que es bueno, perfecto y agradable para nosotros. Y ese es el primer momento en donde todo cristiano, y yo diría y me atrevo a decir que todo ser humano, debería de reconocer y caer rendido a los pies de Dios. Porque solo eso, solo el hecho de que nuestro Dios no haya tomado la decisión de terminar con todo, muestra el amor, muestra el alcance de pensar más allá acerca de lo que para ti y para mí era bueno. Y Dios se sigue manifestando hasta hoy día. Así que en el plan de Dios, en aquel momento en que Él decide tener misericordia del ser humano, Él ve el pecado de Adán, ve el pecado de Eva. Y estoy seguro que el corazón de nuestro Dios en aquel momento fue golpeado de una forma increíble. Y yo no puedo dejar de pensar cuántas veces nosotros golpeamos el corazón de nuestro Dios con nuestras acciones, alejándonos de Él, cometiendo tantos pecados, tantas infidelidades. Pero hablamos de un plan, ¿verdad? Y es que Dios se quiere seguir manifestando. ¿Y qué pasa en aquel momento? Y quiero que vayas conmigo al libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 7. Y hemos hablado de esto, yo sé, en algún momento hablamos acerca de lo que significa ese primer sacrificio. Y yo quiero hacer énfasis en esto porque hablamos acerca de lo primero que sucede cuando Adán y Eva cometen el pecado. Dice la palabra que ellos inmediatamente se dan cuenta de algo. Se dan cuenta de que están desnudos. Porque Dios les había dicho que en el momento que comieran de aquel fruto, sus ojos serían abiertos al bien y al mal. Pero aparte de esto, había una sentencia también. ¿Recuerdan? La sentencia era la muerte. Esa era la sentencia. Sin embargo, el Señor, que es tan grande, que nos ama sobremanera, que nos tiene en la palma de su mano, que nos sostiene, que nos ama con amor eterno, dice que lo primero que hace Adán y Eva es cubrir la desnudez. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Ha prestado atención a esto? Dice que ellos cosen unas hojas de higuera. Y sabe que yo investigué acerca de esto porque me pareció curioso por qué Dios no los dejó cubiertos con la higuera. Si se habían tapado, ya habían cosido la hoja, ya estaba cubierto, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo primero que dijimos esta mañana? Que Dios siempre tiene algo aún mejor preparado para nosotros. Y sabe que yo investigué que la hoja de higuera de un lado tiene como pequeños pelitos, y del otro lado, del lado del reverso de la hoja, es lisa. Pero pasa algo interesante con la hoja de la higuera, y es que cuando se seca, y sobre todo acá que la habían cocido, ya se había secado, sucede algo, una reacción química, y la hoja de la higuera despide
una sustancia lechosa, que es látex, de hecho, así es como se llama, y despide látex. Y esa sustancia, al entrar en contacto con el cuerpo humano, con la piel humana, sucede otra reacción química con los rayos ultravioleta del sol. Mire qué interesante. Y esto irrita la piel del ser humano y empieza a sacar ronchas. Lo puede investigar, puede googlearlo si usted quiere y lo va a ver. Y esta sustancia es irritante al cuerpo humano. Y en casos muy extremos, si se deja mucho tiempo al sol y despide la suficiente sustancia, quema lo suficiente para dejar una mancha sobre la piel, que puede durar meses e incluso años en desaparecer. Eso causa la hoja de la higuera. Así que cuando pienso en estas cosas, como le repito, no puedo dejar de pensar y maravillarme de cuán inmenso es el amor del Señor, de ver a aquellas criaturas que Él había tomado el tiempo en crear, formar con sus manos, ver al hombre ser formado del barro, y pasa algo extraordinario que no pasa en ningún otro ser que Él crea, ni en ninguna otra parte de la creación, porque ahí Dios habla que se separe la luz de las tinieblas, que se separen la tierra de las aguas, que sea hecho todo ser viviente. Pero en el hombre pasa algo sumamente extraordinario, y es que dice que Dios sopla vida en el hombre. Así que hay algo en nosotros, está ese soplo mismo de vida de nuestro Señor. Y ese es el amor de Dios. ¿Y qué sucede? En Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y luego en el versículo 21 del capítulo 3 de Génesis dice lo siguiente, y dice: y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Imagínense, no quiso que su piel se irritara, no quiso que su piel se manchara. Dios hace algo en ese momento que es también una sombra, un espejo de lo que habría de venir, no solo del amor que Él ya tenía por la humanidad, ni lo que habría de ser, sino lo que Él habría de pagar. Y es que para poner las pieles, lo hemos dicho en otras prédicas, ellos vieron cómo el Señor tuvo que sacrificar a un animal. Para poner esas vestiduras de las que habla, se tuvo que haber sacrificado un animal. Y le hablaba yo a usted de esto ayer en la carnicería. Es algo sumamente crudo. Yo recuerdo la primera vez, yo soy de un pueblo en Izabal, de Morales, y recuerdo la primera vez que vi con mis propios ojos cómo mi abuelita hacía aquel caldo de gallina de los sábados de los domingos por la tarde. Es algo crudo. No sé si a usted le ha tocado verlo o no, pero el pollo campero no llega ahí por su bella gracia y ni se mete solito a la freidora, ¿verdad? Tiene que suceder algo muy crudo. Y Adán y Eva estaban acostumbrados, imagínense, a levantarse por la mañana, ver aquel amanecer precioso en un huerto lleno de todo fruto, ver aquellos animales exóticos pasar frente a sus ojos, ver todo tipo de árbol, ver la gloria de Dios paseándose por aquel lugar, pero nunca habían visto quizá cómo uno de aquellos seres que
Dios había formado era sacrificado. Así que en ese momento sus ojos también fueron abiertos a algo. ¿Se recuerda cuál era la sentencia de comer el fruto? La muerte. Así que lo pudieron ver con sus propios ojos. ¿Cuál era el precio por pagar? Pero el plan de Dios es perfecto y aquello solo era una sombra. Y sabe que Dios no solo cubre nuestro pecado, Dios sigue aún aceptando ofrendas. Y ya cuando ellos son echados porque fueron expulsados de aquel lugar, aún así el Señor siguió aceptando ofrendas. El Señor siguió teniendo misericordia del hombre. Y si usted va conmigo a Génesis 4, del 3 al 5, al siguiente capítulo, dice lo siguiente: y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Y sabe, aquí quiero hacer otra pausa, porque el Señor ve con agrado. Y sabe, no dice la Biblia, no está escrito qué animal fue el que sacrificó Dios en el huerto del Edén para poner aquellas vestiduras. Pero los teólogos consideran que muy probablemente fue un cordero, fue una oveja, porque lo que Abel hace acá se cree que no fue de su iniciativa propia, sino que él, quizá escuchando de sus padres lo que había sucedido, solo estaba repitiendo, imitando lo que Dios había hecho para poder pagar en sacrificio y cubrir la vergüenza, el pecado de sus padres. Pero esto es para que lo consideremos nada más. Pero el Señor sigue viendo con agrado. Así que podemos acercarnos todavía al trono de la gracia y recibir misericordia. Dios, aún así, siguió dándonos profecía, siguió enviando ángeles a anunciar la venida de Jesús, siguió dando jueces, siguió dando reyes. Y todo lo que usted puede leer en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir, de la segunda parte, de cómo el Señor estaba preparando el camino para aquello que habría de ser el evento que lo cambiaría todo. Y yo quiero que consideremos algo esta mañana. Y es que, ¿qué merecemos nosotros, los seres humanos? ¿Qué podemos ganar nosotros por nuestros propios méritos? Si no somos ni siquiera agradecidos con las pequeñas cosas que el Señor pueda darnos a veces. Nos alejamos con la más mínima prueba a veces. El corazón del hombre, así como se manifestó en el huerto del Edén, hasta en ese momento que la naturaleza humana cae, ese mismo pecado que invadió los cuerpos de Adán y Eva es el mismo pecado que nos acompaña hasta el día de hoy. Pero ese es el tema central de esta mañana, y es que el plan estaba hecho. Desde aquel momento que nuestro Dios decide no terminar con la vida del hombre, Él tenía algo mucho más grande para nosotros. Porque Dios no se equivoca, pero ni en los pequeños detalles. Tiene pensado cada uno de los momentos de cómo Él va a redimir a esta humanidad. Y yo quiero que vaya conmigo a lo siguiente. Quiero que vaya conmigo al libro de Juan.
Y vamos a ver cómo Dios ahora está con nosotros. ¿En dónde termina este plan? ¿Cuál es el propósito del plan de Dios? ¿Por qué salvar al hombre? ¿Por qué ponerse en todo ese problema? Y es que en el momento en que Él sopla vida en nosotros, yo creo que el Señor mismo sabía que había hecho algo tan especial, tan espectacular, que iba a ser para deleite de Él sobremanera, porque cuando habla de la creación dice que todo era bueno, pero cuando habla del hombre dice que era bueno sobremanera. Así que quiero que vaya conmigo al libro de Juan. En el capítulo 1 hay una promesa, y esta promesa es una promesa de redención. Así como aquel primer animal fue sacrificado para que el pecado de Adán y Eva fuera cubierto, para que su vergüenza fuera puesta sobre gracia, que no fuera manifiesto el pecado de ellos, así es dada la promesa de un redentor. Y en el libro de Juan, y antes de leer esto, para todo aquel creyente que tiene dudas, que aún está frío en su fe, yo le recomiendo que lea el libro de Juan. Sabe que con el Ministerio de Alabanza y Sonido tuvimos la oportunidad estos primeros 6 meses del año hacer un estudio acerca del libro de Juan, porque el libro de Juan revela no solo cuál es la historia de nuestro Señor Jesús, su vida, muerte y resurrección, sino que Juan da algo que es para mí es la joya de los evangelios, porque Juan revela cuál era aquel plan. Y es tanto así que Juan le revela el Señor las cosas de una forma tan espectacular que decide iniciar sus primeras palabras escritas con las mismas palabras que inicia el libro de Génesis. ¿Recuerda usted con qué inicia el libro de Génesis? Que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Ahora quiero que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y aquí Juan dice: en el principio existía, ¿qué dice? El verbo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué fue lo primero que pasó en el principio? Él dijo. Y la palabra acá es logos, es la palabra de Dios. Y a Juan le he revelado esto. Y dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Yo podría predicar de aquí hasta las 4 de la tarde, pero yo sé que a la 1 esto se queda vacío. Así que lo voy a tratar de resumir para que en nuestro corto entendimiento podamos ver esto. Pero aquí está, para mí, para Danilo Martínez, la verdad fundamental de por qué estamos aquí esta mañana. Porque ese verbo, ese logos, era la promesa, era aquel primer sacrificio, era aquella sombra que había visto Adán y Eva de aquel animal sacrificado en aquel huerto tan precioso que perdieron. Este logos, este verbo, esta promesa cumplida
Juan la estaba viendo frente a sus ojos. Él tenía frente a sus ojos algo que en el momento que él lo vio, su espíritu, a través del Espíritu Santo, por supuesto, reconoció que lo que él tenía frente a él no era cualquier hombre. Plan perfecto. El logos, la palabra. Y me parece sumamente difícil de comprender en mi cabeza, porque aquí dice que en el principio ya era el verbo. ¿Y quién es este verbo? ¿Quién es el logos? Es Jesús. Es Jesús, Jesucristo. Y dice que él, en aquel momento que Dios abre su boca para decir que se haga la luz, ¿quién estaba ahí? Mire qué precioso esto. Era Jesús de Nazaret, allí, en el momento mismo de la creación. ¿Quién estaba ahí cuando el hombre cayó y decidió tomar del fruto y comer? Jesús. ¿El corazón de quién fue golpeado en el principio también? El de Jesús. ¿Y quién cree usted que dijo la palabra para que el hombre no fuera hecho cenizas, hecho polvo en aquel momento? Sin duda alguna, Jesús. Y no vamos a leer todo el capítulo número 1, pero se lo voy a intentar parafrasear. Y es que esta luz, Juan revela que es Jesucristo mismo, y lo anuncia Juan el Bautista, y dice quién es, que es el que habría de cumplir no solo lo que había pasado en el huerto, sino todo lo que había acontecido en el Antiguo Testamento. Más de 300, casi 400 profecías cumplidas en aquel hombre, en Jesús. Todo apuntaba desde el principio de la creación a aquel que estuvo ahí presente en el momento mismo de la creación. El profeta Isaías lo anuncia, y si usted va conmigo a Isaías 7:14, ahí está escrito más de 600 años antes. Isaías 7:14 dice lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Y este nombre es extraordinario, porque el nombre Emanuel es traducido a nuestra lengua en castellano, Dios con nosotros. Qué poderoso nombre. Así que cuando decimos que el nombre de Jesús es sobre todo nombre, qué mejor nombre que el de Emanuel. Era Dios con nosotros, es Dios con nosotros. Y el cumplimiento de esto, si usted va conmigo a Mateo 1, del 20 al 23, aquí está cumplida la promesa, y dice lo siguiente, Mateo 1 del 20 al 23. Pero mientras pensaba en esto es María, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta Isaías, diciendo, y acá el verso 23 es lo que usted y yo acabamos de leer en Isaías 7:14. Y acá simplemente está transcrito y dice: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre, ¿cómo? Emanuel, Jesús. El plan de Dios es perfecto, mis hermanos.
Jesús es el mensaje final y completo de Dios a toda la humanidad. Y quiero que vaya conmigo a Juan más adelante, a Juan capítulo 14, y vamos a leer de los versos 8 al 11. Y quisiera cubrir tanto esta mañana, pero quiero resumirlo. Y dice, este es Felipe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que le hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. Creed. Y este es el mensaje que la humanidad se niega a creer. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dicen los ateos? Que Dios no existe. ¿Cómo puede ser que venimos de la nada, que nada nos formó, cuando vemos en nosotros las huellas mismas de nuestro buen Dios? Cuando vemos la perfección con la que creó el cuerpo del ser humano, cuando vemos tanta belleza hecha, cuando vemos con qué perfección nos levantamos en la mañana y lo primero que hacemos al abrir nuestros ojos es que seguimos respirando. ¿Cómo es que se produce todo esto si no es por el Logos, la palabra de Dios mismo? Pero aún así, Felipe, habiendo visto tantas promesas cumplidas, habiendo visto tantas profecías cumplidas en Jesús, Felipe le pregunta, todavía se atreve a preguntarle: ¿ustedes se imaginan haber caminado a la par de Jesús, haber visto hombres cojos que jamás en su vida se habían podido sostener firmes en pie, de repente levantarse y caminar como que si nada había pasado? Haber visto a la hija de Jairo morir y ver que de repente sale de aquel cuarto y está viva. ¿Cómo habría sido para Felipe ver cuando Lázaro salió cubierto de los vendajes de aquella tumba, todavía con todas las vendas puestas, y todavía atreverse a preguntarle que le muestre al Padre? Es que no queremos nada, pareciera que nada nos satisface, nada nos termina de convencer. Nos cuesta creer, al igual que los discípulos. Imagínense si ellos, habiendo visto todo esto con sus propios ojos, les era difícil creer. ¿Cuánto más difícil es para nosotros y para el mundo? Pero aquí está la joya del plan, y con esto quiero ir ya terminando esta mañana. Jesús mismo dio testimonio de lo que es una vida llena del poder del Espíritu Santo. Quiero que leas conmigo en Hechos 10:38 rápidamente. Hechos 10:38 dice lo siguiente. Dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. ¿Y qué dice Juan? En el principio, ¿quién era? El Verbo. ¿Y quién era el Verbo? Jesús. Y el Verbo era
Dios. No solo estaba con él. Juan lo dice. Es que él era Dios. Él cumplió a perfección el plan que desde el Génesis estaba escrito, de aquel sacrificio para cubrir el pecado. Dice en el libro de Génesis que sería simiente de mujer, porque dice que pondría enemistad entre el hombre y la serpiente. Y dice que ella te aplastará la cabeza, dice la serpiente, y la serpiente lo herirá en el calcañar. Era Jesús. Y quiero que veas conmigo la necesidad ahora para nosotros es un encuentro personal con Dios. ¿Te recuerdas cuál era el plan original? Una cercanía con Dios, una comunión con Dios. Dios quiso, en el momento en que forma del polvo, del barro al hombre, Él quería tener a este ser, a esta criatura especial cerca de Él, en comunión con Él. Ve, fructifica la tierra. Puedes comer de todo lo que hay en este lugar. Ese era el plan del Señor. Y sigue siendo el mismo plan. Esa es la mejor noticia que puedo darte esta mañana. Ese sigue siendo el plan, y ese es el sacrificio que Jesús decidió aceptar para que tú y yo podamos tener un encuentro personal con nuestro Dios. Y quiero que vayas conmigo al libro de Hechos, al capítulo 9. Y acá está una historia que solo voy a tratar de resumírtela, porque este es un hombre que, como tú y yo, creían hacer lo bueno. Era un hombre que se levantaba todos los sábados, según la religión judía, y estoy seguro que este hombre iba a la sinagoga, se purificaba, era judío de judíos, como él mismo se llama en algún momento. Este era un hombre que creía que atrapar a los que creían en Jesús era un servicio a Dios. Este era un hombre que cuando atrapaba a un creyente de Jesús, no le bastaba con azotarlo, sino que era apedreado hasta la muerte. Pero un día, este hombre tiene un encuentro con el Dios vivo. Y este es el plan de Dios, que tú y yo conozcamos a Jesús de tal forma que hasta el nombre nos cambien. Porque este hombre se llamaba Saulo, y este hombre, el nombre le es cambiado a Pablo. Y acá en el capítulo 9 del libro de Hechos se nos relata cómo este hombre, cuando todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, dice, iba al sumo sacerdote, y en el verso 2 dice que le pedía cartas a la sinagoga de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Pero mientras viajaba, dice, de repente resplandeció en derredor, ¿qué dice? Una luz. Y te recuerdas que dijo el Logos en el principio, en el Génesis, que se haga ¿qué? La luz. Y aquella luz era Jesús. Era la luz que alumbraba, dice, al mundo. Cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo por primera vez, salen unas palabras de su boca que tú y yo debemos grabarnos en el corazón. Porque cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero que limpia el mundo.
Jesús es el sacrificio perfecto. Jesús es aquel que habría de regresarnos a la gracia de nuestro buen Dios. Y este hombre tiene un encuentro ese día y dice que esa luz es tan resplandeciente que lo deja ciego, cae a tierra, es llevado a la ciudad y allá se acerca Ananías y le da una palabra. Pero antes de esto dice en el versículo 15 del capítulo 9, el Señor le dijo a Ananías: ve, porque él, Pablo, me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles para los judíos? Usted y yo. Usted y yo somos lo que la Biblia llama gentiles, los no judíos. A nosotros nos iba a alcanzar la gracia por medio de lo que estaba sucediendo, por el encuentro personal que este hombre estaba teniendo. Y le dice: de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y que aquí quiero esta mañana pedirle al Espíritu Santo que se derrame sobre este lugar y sobre tu vida. Porque si para Jesús no fue fácil, a este hombre que el Señor utilizó para traer el mensaje a nosotros, los que no teníamos pero ni la más mínima esperanza. Los judíos tenían alguna esperanza, pero nosotros no teníamos ninguna. Pero el Señor alcanza a este hombre con una luz resplandeciente, aquella misma luz que alumbró en el principio de los siglos, aquella misma luz que en el momento en que Jesús, el Hijo de Dios, nace en este mundo para redención de pecados, para volvernos a acercar a la presencia de Dios, era la misma luz que deja ciego a este hombre, lo lleva a esta ciudad, y ahora este hombre que no sabe qué está pasando es la luz que cambia su vida. Jesús ya no estaba físicamente en la tierra, sin embargo él decide creer. Pero acá en este versículo le dice que él debe padecer. Y mi hermano, para ti y para mí no es un camino fácil. Jesús no dice que las cosas van a andar bien. Imagínate si a este hombre que alcanzó a multitudes, que predicamos acerca de él hasta el día de hoy, el Señor le dice que debe de padecer. Un hombre que fue entregado, que dice que después de que creyó, inmediatamente lo primero que él hace es empezar a predicar de Jesús. Y así dice: yo le mostraré cuánto él debe padecer por mi nombre. Y es que lo que debemos de vivir cada uno de nosotros, mi hermano, mi querido amigo, es una experiencia tal que no nos importa lo que debamos padecer. En el libro de Mateo 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción. Es lo único que nos espera. Y no quiero que se desconcierte tu corazón, dice en Mateo 16:33. Dice: pero confiad, porque yo, dice Jesús, ya he vencido al mundo. Amén. Jesús ha vencido al mundo. Él es la luz de este mundo. Es la luz que ha alcanzado tu vida. Es la luz que alcanzará a otros. Es la luz que puede brillar en tu vida. La luz que puede cambiar tu vida. Es la luz que puede hacerte ver las cosas de forma diferente. Es lo único que puede transformar el corazón de tal forma que empiezas a hacer cosas que no te importa que
padezcas por el Señor. Que no te importe padecer por Dios. Que no te importe ser criticado. Que no te importe ser incluso hasta humillado. Porque Jesús pagó un precio que estoy seguro que ninguno de nosotros quizá estaría dispuesto a pagar. Y es un precio de sangre. Y yo quiero esta mañana pedirte que te pongas de pie ahí donde estás. Quiero pedirle a la alabanza que por favor suba. Y vamos esta mañana a pedirle al Señor que abra nuestro corazón y entendimiento a una realidad que yo quiero que entiendas esta mañana. Y quiero decirte cuál es la conclusión a la que, a la luz de la palabra, he revelado a mi vida. Y es que la presencia de Dios es una realidad en nuestras vidas. Debemos de aprovechar cada momento de nuestras vidas de tal forma que nosotros seamos la luz que se refleja de nuestro Señor para otros. Tú estás llamado a tener un encuentro personal con Dios. Todos nosotros estamos por naturaleza separados. En el momento en que el pecado entra al mundo, aquella luz que brillaba, la presencia misma de Dios se aleja del hombre. Pero Jesús cumple a perfección el plan perfecto de volver a acercarnos al corazón del Padre. Seamos ahora nosotros testigos a los que nos rodean, mis hermanos, del cambio que Él está haciendo en nuestras vidas. Yo te animo a tener un encuentro personal con Jesús. Primera de Corintios 13:12 dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Este era Pablo, el mismo que respiraba muerte y amenazas a aquellos que creían en el nombre de Jesús. Hablaba esto. Imagínate, y él todavía creía ver oscuramente, porque mientras estemos en este mundo no vamos a alcanzar a ver la gloria de Dios como Él quiso que fuera al principio de la creación. Pero tenemos una oportunidad, y esa oportunidad viene al creer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Así como fue anunciado que este niño nos sería nacido y que su nombre sería Dios con nosotros, eso fue lo que trajo el nacimiento y la llegada de Jesús al mundo. Volvió a brillar aquella luz, volvió a nacer la esperanza de una comunión con nuestro Padre Celestial. Quisiera tener algo que dijera
o midiera cuánto en realidad nuestro corazón cree en estas palabras. Pero ahora solo vemos por espejo. Lo que está escrito en este libro no son cuentos de hadas, no son historias para que te entretengas un domingo por la mañana. Es la palabra misma de nuestro Dios la que habla a tu corazón. Cuando dice que Él pagó con precio de sangre, lo que tú has visto en las películas ni siquiera remotamente se compara al sacrificio que Jesús hizo al pagar con su vida y derramar su sangre en aquella cruz. Fue algo crudo, algo que si nosotros, nuestros ojos lo hubieran visto, estoy seguro que no cabrían la congregación de rodillas esta mañana acá frente al altar. Estoy seguro que si hubiéramos estado ahí para ver aquel momento en que el Cordero de Dios era clavado, humillado, escupido, una corona de espinas puesta sobre su cabeza, lacerado, traspasado con una lanza. Estoy seguro que no solo nosotros, sino que todos los que están caminando sobre el Boulevard El Naranjo, todo Guatemala, el mundo entero, estoy seguro, creería cuánto el Señor nos ama. Qué tan grande fue el amor de Dios para no haber fulminado al hombre en aquel momento. Y cómo entregó a su Hijo como el Cordero perfecto para pagar por los pecados del mundo. No lo tomes en poco. Sé que lo escuchas muchas veces, que no has venido en vano, que el Señor te trajo con un propósito, pero no lo escuches como una historia de cuentos de hadas. Créelo en tu corazón, vívelo, porque si el mundo viera el amor de Jesús reflejado en nosotros, no quedaría duda alguna en cada persona que nos ve, en nuestros trabajos, nuestra familia, en la calle, en donde sea que andemos, porque la luz de Jesús sería tan resplandeciente en nosotros que no quedaría duda alguna. Pero somos de una naturaleza caída y debemos de aceptar eso, pero no es el final. Jesús ha vencido al mundo, y en el principio ahí estaba, viéndote a ti y a mí con amor eterno. En aquella cruz, en aquel momento, dice la palabra que se oscureció la tierra. Mira qué interesante. Se oscureció por un momento, mientras su vida era apagada terrenalmente. Pero al tercer día, cuando aquella tumba se abre, la luz para los hombres volvió a resplandecer. Inclina tu rostro ahí donde estás, no veas al que está al lado. Si tú aún no has entregado tu vida a Cristo Jesús, tienes la oportunidad de arrepentirte esta mañana y acercarte a la luz que todo lo hace perfecto.